si se presentara esta misma situación al interior del país, también preocuparse, ¿no? Como él mencionaba, justamente estaban presentes a la espalda de una empresa que bota sus desechos, ¿no?, al río Rima. Como bien decía el informe al comienzo, también el río Rima se ha vuelto ya en desagüe, ¿no? Así es, Sandra. Y otro aspecto muy importante es la gestión del agua, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Como nos decía Jorge Luis, ¿qué estamos haciendo con el agua? Estamos poniendo fábricas a la espalda del río, utilizando como botaderos, y es por eso que tenemos a la ingeniera Joan Tincopa en la línea telefónica. Ella ha hecho una serie de investigaciones y es una profesional muy preocupada por la situación del agua en el país, y está en la línea telefónica y la saludamos aquí en Betel al Día. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a sus escuchas, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos que nos cuente un poco en su experiencia. Sabemos que usted está muy relacionada con temas del medio ambiente. ¿Cómo se está manejando el agua en el Perú? ¿Cuáles son los puntos débiles en la gestión de este recurso tan importante? Ya. En realidad el tema del agua en el Perú y en el mundo es un problema de gestión, pero también es considerado un problema social. Efectivamente hay multiusos para el agua: industria, minería, agricultura, para las casas, para cocinar, para lavar, en fin. Y cada quien ve su perspectiva y ve su problemática y no ve la del otro. Yo pienso que tenemos que trabajar, por un lado, de la calidad del agua, y por otro lado, mantener que exista la posibilidad continua de tener ese recurso. Y en este momento, uno de los principales problemas es que tal vez no vamos a disponer de ese recurso en unos 10 o 15 años. Y es ahí la gravedad del asunto a largo plazo. Según los estudios que usted ha realizado en nuestro país y durante el tiempo que se encuentra aquí viendo justamente esta gestión del agua, ¿qué es lo que ha podido observar? ¿Cuáles son las conclusiones que ha sacado al respecto? A mí me parece que hay una confusión en la población. Se piensa de que el agua es un derecho para todos, y a mí me parece que eso sí es así, pero hay que tener una responsabilidad de nuestra población con respecto al uso de este recurso. Hay que trabajar bastante para hacer entender, por ejemplo, a nuestros agricultores que seguir trabajando de la manera como vienen haciendo, consumiendo el agua con el 80% del uso, del 100% que dispone el Perú, el 80% se utiliza en agricultura. Y ese 80% se desgasta tal vez un 30%. Entonces hay que trabajar en ese sector. Por supuesto, el poblador de la ciudad también tiene un grado de responsabilidad. Pero si lográramos optimizar el uso del agua en la agricultura, tendríamos un gran beneficio para todos. Justamente hablando de la agricultura, como usted menciona, según los datos estadísticos, es el que absorbe el mayor porcentaje del agua dulce, por así decirlo, ¿no? ¿Qué alternativa se podría presentar para poder evitar esto? El problema del agua en la agricultura radica en el uso y en la técnica de riego. Ahora, para ayudar a nuestros agricultores a que optimicen la técnica de su riego, hay que educarlos y hay que financiarlos. Esas son dos bases. El agricultor no tiene dinero para mejorar sus instalaciones de riego. Entonces ahí surge la responsabilidad del Estado. El Estado debe entonces mejorar, ayudar, no regalarle, sino brindarle una facilidad de pago, no sé, de manera que el agricultor pueda optimizar el uso del agua para su riego. Eso principalmente en ese sector. Ahora, en cuanto a gestión, las juntas de riego pues están tratando seguramente de bloquear un poco la nueva ley de aguas, y ahí hay un tema más político que técnico. Yo pienso que hay más que conversar en ese sentido, ¿no? Para que las juntas de riegos tomen el asunto seriamente, no políticamente, sino desde el punto de vista técnico y social, porque hay que ser solidarios con los demás necesitados del agua. Así es, el agua sabemos que es de todos, pero muchas veces se cree que es manejada por muy pocos, ¿no? Pues a veces, según yo escuchaba en algunos informes, en el Perú se paga una cantidad regular por el servicio de agua potable en los hogares. Hay países donde se paga mucho más que en el Perú, pero a pesar de pagarse poco, esta agua muchas veces no llega con la calidad necesaria a los hogares, y aparte de esto, hay mucha escasez de servicios de saneamiento, que es otro punto importante para que el agua sea mejor utilizada. ¿Usted cree que en algún momento el agua pueda llegar a ser reciclada como en otros lugares del mundo y utilizada masivamente en el Perú?
usted ha tocado un punto muy delicado. Cuando hablamos de la ciudad, cuando hablamos de la población que usa el agua vía caño, ahí hay un tema. El SUNAS tiene un problema para sincerar los precios. Usted lo ha mencionado, se está pagando aquí por debajo del precio. Debería haber un aumento en las tarifas para que entonces la población sepa usar mejor el agua, no desperdiciarla. Y esa factura debe incluir un reciclaje del agua que se va para el sumidero. De esa forma podríamos mejorar no solamente el uso del agua, sino la disponibilidad para aquellos que viven en la zona de los cordones, ¿no?, de la marginalidad de Lima. Ese es un punto muy importante. Y por otro lado también está el uso político que se le da al agua, ¿no? Se dice que en algunos años más los conflictos sociales no van a ser por terreno, sino van a ser por agua. ¿Está muy lejos de esta realidad? Está muy lejos. En realidad todos los gobiernos tienen ese temor. No pueden sincerar en la situación económica del agua por temor a perder el voto popular. Si hubiese un gobierno que tome enfrente esa situación con miras a futuro, porque efectivamente a la larga la población, si persiste en este subsidio del agua, lo que vamos a tener es cañerías sin recursos. ¿De qué sirve tener instaladas kilómetros de cañería si no va a llegar el agua? Porque no va a haber el recurso. Entonces el gobierno tiene que ser valiente, sincerar los precios, de repente paulatinamente, la población tiene que asumir ese costo y pagar no solamente el agua para potable, sino también el reciclado de esa agua o el tratamiento de esa agua. Así es algo muy importante, y eso parte no solo de las autoridades, como nos dice la ingeniera, sino también de cada uno, ¿no? De poder ser consciente que el agua es un bien común, es un recurso común que debemos protegerlos todos. Inclusive los datos dicen que el 5% del agua dulce del mundo, no sé si habrá cambiado ese dato, está en el Perú, y lamentablemente no es bien utilizada. Quisiéramos que le deje un mensaje final a las personas que nos escuchen, porque a veces parte de nosotros mismos que el agua sea ahorrada para que luego nuestros hermanos más necesitados puedan utilizarlo. Sí, efectivamente. Si bien es cierto, nosotros disponemos del 5% de recursos potencialmente, el uso del mismo no llega pues a esa cantidad, es mucho menor. Pero lo que podemos hacer cada uno en nuestros hogares es tratar de usar el agua para cuando sea necesaria y la cantidad necesaria, y si es posible reusarla. Luego también hay que evitar que se contamine ensuciándolo con desperdicios. Por ejemplo, ahora el RIMA, ustedes creo que están transmitiendo una noticia sobre un monitoreo del RIMA, y se está viendo que la población está contribuyendo también significativamente a la contaminación de los cuerpos de agua. Eso hay que evitarlo. A nivel de casa, hay que evitar el goteo. Se pierden 48 litros de agua diarios por un goteo continuo en una cañería malograda. Hay que evitar las filtraciones de depósitos, por ejemplo, los inodoros, los lavatorios, todo tipo de cañerías. La lavadora hay que usarla con carga completa, no hay que poquita ropa. Son 200 litros que se pierde por cada lavada. Cuando nos enjabonemos en la ducha, hay que mantener la ducha cerrada mientras que nos enjabonamos, para que no corra el agua. Lo mismo que cuando uno se lava los dientes. Hay muchas actividades que se pueden hacer a nivel personal y familiar. Entonces yo invito a que toda la población esté siempre al tanto de cómo mejorar el uso del agua en su día a día. Bien, muchísimas gracias por participar con nosotros y la aportación que ha vertido también en Betel al Día. Era con nosotros la geóloga Joan Tincopa, quien está a cargo de la gestión del agua en nuestro Perú. Esperamos contar con usted en alguna próxima oportunidad. Mucho gusto.